Bienvenidos estimados amigos a Dominando Fice. Si estás aquí en este video es porque quieres saber cómo fijar una celda dentro de una fórmula. Solo quédate a ver el video que nosotros te lo explicaremos a cómo realizarlo paso a paso. Lo típico que podríamos hacer en una fórmula en donde tengamos un factor o cualquier otro valor que se repita en cada celda al aplicar fórmulas es multiplicar celda por el mismo factor. Otro error que cometemos también es común y consiste en colocar la fórmula y jalar hacia abajo, el cual tampoco es efectiva. Y por último, repetir una columna entera para multiplicar con cada valor. ¿Te imaginas repetir toda una columna con el mismo valor? Déjame decirte que hoy te explicaré a cómo fijar este factor que tiene como valor el número 2 de una vez por todas. Te menciono que hay tres modalidades en la que podemos fijar una celda dentro de una fórmula. La primera es cuando solo aplicamos a una sola columna. La segunda es cuando aplicamos el fijado solo a una fila. Y por último, cuando fijamos tanto filas como también columnas. Primeramente vamos conociendo cómo se fija una celda dentro de una columna. Para esto haremos uso de una función muy importante que se activa al presionar F4. Veámoslo con este ejemplo. Lo que yo quiero es que el factor 2 sea multiplicado con cada uno de estos números con valor 10. Para esto necesito que el 2 esté estático en cada una de las celdas de la columna de los valores de 10. Para lograr esto es simple y sencillo. Nos ubicamos en la primera celda. Escribimos primeramente el igual o el signo más para activar las funciones de Excel. Seguido escribimos la fórmula correspondiente, que en este caso es una multiplicación. Como podemos ver, hasta ahora no ha pasado absolutamente nada en la fórmula. Estando en este paso, nos fijamos cuál es la celda que vamos a fijar. Para esto nos guiamos por el color y como nosotros queremos fijar el número 2 que se encuentra en la celda B2. Sabiendo esto nos ubicamos entre la letra B y el 2. Seguido presionamos la tecla F4 y como podemos ver nos aparece dos símbolos del dólar en la respectiva fórmula. Si presionamos F4 por segunda vez, vemos que se nos ha borrado un símbolo del dólar. Pero fíjese bien dónde ha quedado ahora el único símbolo que nos queda. Ahora está entre la letra B y el número 2. Cuando está en esta posición, lo que fijaremos es el factor 2 solo a la columna, más no a las filas. Y si presionamos la tecla Enter podemos ver que la multiplicación es correcta en la primera celda. Y si jalamos la fórmula hacia abajo desde la esquina de la celda, podemos ver que la multiplicación se repite correctamente. Y si revisamos la fórmula de la última celda, podemos ver que el 2 fijado está multiplicando correctamente al último 10 de la otra columna. Pero si jalamos la fórmula hacia la derecha y procedemos a revisar la fórmula, podemos ver que la celda B2 ha pasado a la celda C2, el cual nos indica que ya no es correcto. En conclusión, podemos decir, cuando el símbolo del dólar está entre la letra y el número, este fija únicamente a la celda para las columnas, mas no para las filas. Si anteriormente presionábamos dos veces F4 para fijar el factor 2 solo a las celdas de una columna, ahora presionaríamos 3 veces para que el valor quede fijado a la fila. Veámoslo en este ejemplo. De igual forma, lo que quiere es una multiplicación de 2 con cada valor de 10. Para esto yo necesito que el valor fijado sea el factor 2. Primeramente colocamos la fórmula de la multiplicación en la celda respectiva, seguido nos ubicamos en la celda que le pertenece el factor 2 y en este caso en la fórmula podemos ver que la corresponde a la celda B2. Si presionamos dos veces F4 podemos ver que ahí se fijaba
el 2 solo a las columnas, porque el símbolo del dólar estaba en medio. Pero si presionamos F4 por tercera vez, podemos ver el símbolo del dólar ha pasado al inicio, y con esta posición estaremos fijando al factor 2, pero a las filas. Ahora damos Enter y podemos ver que la multiplicación es correcta. Jalamos hacia la última columna y como podemos ver la multiplicación se mantiene correcta. Si revisamos la fórmula en la última celda de la fila, podemos ver que el 2 ha permanecido estático en todo el trayecto de la fila. Esto nos indica que ha sido correcto la configuración que hemos hecho. Pero ¿qué pasa si jalamos hacia abajo? Podemos ver que el valor de la multiplicación ya no es lo mismo. Y si revisamos la fórmula podemos ver del B2 ha pasado al B3, cambiando la posición. En conclusión podemos decir cuando el símbolo del dólar se encuentra al inicio, este fija únicamente a las celdas para las filas, mas no para las columnas. Si en las dos explicaciones anteriores se hacían por separado, ahora veremos cómo fijar tanto a las filas como también a las columnas de una forma en conjunto. El proceso es el mismo, solo presionamos una sola vez F4 y el efecto estará completo. Veámoslo con este ejemplo. Como vemos, ahora tenemos varios valores de 10 en diferentes filas y en diferentes columnas, que deben de ser multiplicados por el 2, es decir, obteniendo un valor final de 20 para todas las celdas nuevas. Para lograr esto, solo escribimos el más o el igual en la primera celda, multiplicamos el factor 2 con el primer 10 y el artificio empieza a suceder cuando presionamos F4. Al presionar F4 en la celda que le corresponde al factor 2, podemos notar que nos aparecen los dos símbolos del dólar, o factor 2 va a fijarse tanto para las filas y columnas. Primeramente jalamos a toda la columna y el resultado permanece en 20. Seguido jalamos hacia la derecha toda la columna y como podemos ver permanece el valor de 20. Para comprobar que todo esté bien, revisemos la fórmula tomando cualquier celda al azar. Podemos ver que el 2 fijado está multiplicando correctamente al último 10. No te pierdas muchos más trucos que se vendrán al canal. Para esto solo hace falta suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas muchos más videos súper interesantes sobre el dominio de las aplicaciones de Office. Hasta la próxima, bye bye.